7 de enero, Marcos 6, 34, 44, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del padre José Luis Martín Descalzo. Título: Denles ustedes de comer. Cuando las caravanas del día llegaron a Cafarnaúm y preguntaron por el profeta, alguien debió decirles que se había marchado, y la decepción fue grande, pero algunos otros informaron, le dijo que no sería difícil encontrarle en Bethsaida. Aquella dirección había tomado con los suyos. Bastaba, pues, conseguir el camino que bordeaba el lago y al desembarcar lo encontrarían. La distancia era precisamente la misma de pie que por mar. Y ellas se fueron y le encontraban, podrían oírle y tal vez ver algún milagro. Si no, seguirían simplemente su camino hacia Jerusalén, pero con la prisa de alcanzarle, muchos debieron olvidarse de poner provisiones para su caminar. La barca de Jesús bogó aquel día sin prisa. No iba realmente a ningún sitio y los discípulos tenían muchas cosas que contarle a su maestro. Por eso, cuando se apres- apres- aprestaron a desembarcar, se encontraron con quien venía a pie, habían llegado antes que ellos y que le esperaban una verdadera multitud. A las caravanas que bajaban del norte se habían unido todos los curiosos de su alrededor. La mayor parte eran varones, pero a bastantes le acompañaban sus mujeres, niños, sumaban así varios miles. Era ya más del mediodía cuando la barca y arribó, y Jesús se conmovió al ver el entusiasmo de aquella gente. Para un hombre que vivía entregado a los demás, no hay felicidad mayor que el ver cómo los otros se imponen también a sacrificios para su causa. Esto le incita y a la entrega absolutamente de sí. El amor se desborda, triunfador de todos los disque que se puedan oponer. Por eso Jesús se olvida entonces de sus deseos de soledad. No era cómodo para él verse constantemente asfixiado por una multitud que le rodeaba toda la vida. Pero, ¿cómo comprender que en todos ellos habían también un deseo limpio de encontrar la verdad y el amor? Eran realmente como ovejas sin pastor, y Jesús no pudo menos que conmoverse. Bajó pues de la barca, subió a uno de los altosanos próximos de la orilla y se sentó y comenzó a instruirles largamente. Ninguno de los evangelistas nos recogió lo que Jesús dijo en esta ocasión. Solo Lucas nos precisa que hablaba del reino de Dios. Este tema era para Jesús una obsesión. No se cansaba de anunciar ese reino y la gente no se fastidiaba de oírle. Era el sueño de todas sus vidas. Y ahora alguien le decía que estaba a la puerta y hablaba además de un tono tan sencillo y todos lo entendían. No estaban, no echaba discursos, conversaba, no exponía altísimas ideas absurdas, iluminaba sus pequeños problemas de cada día y ni él ni sus oyentes se dieron cuenta de cómo pasaba el tiempo. ¿Cuántas horas estuvo hablando? No lo precisan los evangelistas, pero debieron de ser varias, porque dice Marcos que la hora estaba muy avanzada. Mateo comenta que había llegado la tarde y Lucas escribe que el día comenzaba a caer. En términos hebreos, esta frase quería decir las 4 o 5 de la tarde, hora evidentemente tardía para quienes no habían comido aún. Jesús, una vez más, enfrascado en asuntos del alma, se olvida o parecía olvidarse de lo material. Tuvieron que ser estos los apóstoles a quienes interrumpieran para llamarle la atención a la hora de que era. Se acercaron y le dijeron: en lugar del desierto y la hora más avanzada, despídelos para que puedan ir a las alquerías y las aldeas de alrededor y compren algo de comer. En la frase de los apóstoles se oía
El interés de aquella gente de una cierta cólera, ese despídelos, tiene sabor a un ya está bien de abusar de ti y de nosotros. En la respuesta de Jesús hay una punta de ironía. Denles ustedes de comer. Le exige, viene a decirle nuestro sentido de la hospitalidad. Si han estado escuchándome, ya han venido aquí por mí, son mis invitados y debo de preocuparme nosotros de sus comidas. O quizás estaba dando una orden a todos los futuros cristianos que a lo largo de los siglos alcanzaran los hombres antes el hambre del mundo como si no fuera con ellos. Los apóstoles no le hizo mucho gracia la respuesta de Cristo. Respondieron casi molestos. ¿De dónde vamos a sacar comida para tantos? Le están acusando de pasarse la vida de las alturas, como se ve que son ellos los que tienen que preocuparse de lo material mientras que él se dedica a predicar. ¿Cómo se ha dado cuenta del número de los que lo escuchaban? ¿Qué quieres? ¿Que baje de las aldeas próximas a comprar comida para tantos? ¿Y con qué dinero? Felipe se presenta como un gran calculador y dice que hace falta por lo menos 200 denarios para dar simplemente pan a aquella gente. Una hogaza de pan costaba entonces un denario si era pan de trigo y medio era una cebada. Y con una hogaza podían comer más o menos unas 12 personas. Tendría pues pan para 4.800 personas con 200 denarios, y eso tratándose de pan de cebada, del que Plinio dice que eran comida casi de cuadrúpedos. Y todos ellos sobre la base de darlo solo pan. ¿De dónde sacar pues a otro lado la para ellos astronómica cantidad de 200 denarios? Andrés, más humorista que Felipe, o quizás más ingenuo, intervino en la conversación con la frase que a todos debían de parecerle una patochada. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, 2 pescados. Por eso que, pero eso, ¿qué es para tantos? ¿Quién de esos muchachos que aparece a ofrecer gratuitamente su comida? Los evangelistas parecían gustar de dejarnos una incógnita, que es uno de esos anónimos que cruzan en el reino de Dios sin dejarnos siquiera sus nombres. Sin embargo, es posible que sin su generosidad no se hubieran producido el milagro. Jesús gusta de que el hombre ponga en todas sus grandes cosas algo que es obviamente inútil o totalmente insuficiente, pero sin la cual tal vez los milagros no se harían. ¿Quién hizo el mundo de la nada? Construye el milagro sobre nuestras nadería, pero no sin ellas. Bienaventurados muchacho, este verdadero soldado desconocido en las páginas del Evangelio. La ofrenda de Andrés es rigurosamente insuficiente, pero como tenía a su raíz una gota de generosidad, ¿quién, de lo, quién da lo que tiene ha dado realmente el infinito? Hay ya más suficiente para que Jesús actúe. Hacer que la gente se sienta por grupos de mesas como de 50 y ocurre el segundo milagro. Ni los apóstoles le dicen que ya está bien, de bromas, ni la gente parece extrañarse de que les hagan sentarse como para un gran banquete. Junto a esas maravillas de los corazones abiertos al milagro, nada será el que uno pocas penas panes alimenten a muchos. Y al sentarse, los 5.000 hicieron un misterioso acto de fe común. Tenía verdaderamente hambre y en lugar de ponerse en camino para llegar a cuanto antes a donde quieran comprar alimento, aceptan la locura de obedecer a quien es más pobre que ellos. Tal vez a algunos le costó hacerlo.
pero estaban tan entusiasmados por la palabra que acababan de oír que ya a todos les parecía posible. Obedecieron, se pusieron en manos del taumaturgo o del loco. Es natural que luego cuando su hambre se sació con el pan multiplicado, no se maravillase en absoluto. La mayoría de los milagros se realizan cuando los 5.000 se sentaron confiados. Lo demás fue ya solo un añadido y asombra la naturaleza absoluta con que le cuesta a los evangelistas. Jesús, cuando todos se hubieran sentado, separados los hombres y las mujeres de los niños según la costumbre judía, actuó como un gran amo de la casa que prepara un festín para sus invitados. Tomó el pan y los pescados y se lo ofreció a sus discípulos. Ofreció sobre ellos la tradicional fórmula de bendición y se lo dio a sus discípulos para que comenzaran a distribuirlo. Aquí los evangelistas no se preocupan por saciar nuestra curiosidad. No dicen si el pan creció entre las manos de Jesús, si aumentaba en las cestas que lo distribuían, de cada hombre iba pasando a sus vecinos una parte de lo que habían recibido, y era esta tercera o cuarta mano donde crecía. No nos dice siquiera que el pan aumentara su volumen, solo dice que hubo para todos con solo aquellos 5 panes. Cuentan que todos se saciaron de comida, aseguran que los sobras llenaron 12 canastos, mucho más que los 5 panes iniciales. Todo esto lo cuentan con más absoluta naturalidad, sin los detalles inútiles que quien trata de engañar o conservar al que escucha. Cuentan las cosas y las dejan ahí para que la crea quien se atreva a creerlas. No tienen el menor interés en convencer o demostrar. Naturalmente no han convencido a todos. He aquí un milagro ante el que es fácil trazar precisamente la ironía. ¿Cómo imaginarse un milagro semejante? Panes que engordan en las manos de los que los reparten como cestas húmedas, pescados asados cuyos pedazos al cortarse se reproducen instantáneamente como las espinas y del erizo, como estos pueden pertenecer al orden real sino a otro campo. Para su Strauss pertenece evidentemente el campo del mito. Pero no es un ejemplo de racionalismo analizar el milagro con armas como la ironía, el argumento más barato que imaginarse pueda. Es claro que todos los milagros vistos con ojos de tierra resultan ridículos y parecen imposibles. No serían milagros si se pareciera posible frente a esas ironías de los evangelistas. No nos cuentan la escena con humilde ingenuidad como diciendo, pensar lo que quieras, pero así fueron las cosas. Menos gruesas es la interpretación de Pausulu, que reduce el milagro a un valor simbólico. Cristo no habría multiplicado los panes, sino la generosidad, y este milagro sería el de la caridad fraterna. Del libro Hablar con Dios, 7 de enero, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.